Un espacio donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Hablando con energía. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Hablando con Energía, un espacio para que la clase obrera tenga un punto de encuentro. Mi nombre es Manuel Páez, miembro del Estado Mayor Presidencial de los Consejos Productivos de las Trabajadoras y de los Trabajadores. Hoy, en nuestro primer programa, tendremos como invitados al ingeniero David Paravicini, analista político, analista petrolero y ex constituyente, junto a Luis Rodríguez, rector de la Universidad Bolivariana de los Trabajadores y las Trabajadoras, Jesús Rivero. Bienvenidos David Paravicini y Luis Rodríguez al primer programa Hablando con Energía. Esta es una vitrina donde la clase obrera venezolana podrá expresar su punto de vista en materia operativa, política, productiva y económica. Gracias, Manuel, por la invitación. Felicito el esfuerzo y bueno, todo lo mejor y cuente con todo el apoyo que podemos darle. Igual, gracias, Manuel. Excelente iniciativa. Cuenta con nosotros. Aquí estamos. David, ¿cuál es el papel que la clase obrera venezolana debe jugar en la transformación del Estado-Nación? Bueno, desde el punto de vista de clase obrera, es lograr que no haya, primero, que no haya clases sociales y por supuesto que no haya Estado-Nación, sino que quién sabe, ciudades-nación. Es decir, la división del mundo en Estados-Nación es producto de una decisión de los reyes, desde el punto del acuerdo de Westfalia, del año 1600. De manera que una de las tareas históricas que tiene la clase obrera como tal es eliminar estos Estados-Nación. Debe haber un solo mundo, una sola sociedad global, mundial, mundo sin fronteras. Pero de todas maneras, en este proceso de construcción de las fuerzas transformadoras, hay que fortalecer el Estado de una nación porque es la primera contención a las fuerzas imperialistas, las cuales los Estados-Nación se constituyen en un obstáculo para avanzar en su ocupación de los territorios, la expoliación de los pueblos, la esclavización de sus trabajadores y robarse las materias primas. De manera que la clase obrera, en el proceso de lucha en contra del imperialismo y la construcción de esa fuerza social transformadora, tiene que fortalecer estos Estados-Nación, pero con la dirección de los sectores progresistas, nacionalistas, y sobre todo con la conducción de los trabajadores y las trabajadoras, de manera que las políticas conduzcan hacia la liberación de los seres humanos de los estados como tales, que se convierten en estados opresivos, y poder efectivamente soñar con una sociedad completamente libre de ataduras y de imposiciones o de divisiones que son externas y que solamente el trabajo sería y la producción y la creación lo que darían las relaciones entre la gente. Luis, ¿qué opinas al respecto? Fíjate, desde el punto de vista histórico, del periodo histórico que estamos viviendo, ¿no? En línea con lo que decía David, nosotros ahorita nos corresponde en la transición, en la reconstrucción de la sociedad humana, porque David cuando se refiere a una sociedad sin clase, se refiere a reconstruir la sociedad humana. La sociedad humana en esencia es una sociedad sin clase, pues. No existen dueños de medios de producción y esclavos que le trabajan a ellos. Nadie nace dueño de nada. Nadie nace dueño de nada. Así es. Fíjate, todos somos iguales ante la naturaleza, somos parte de la naturaleza. ¿Por qué alguien va a ser dueño de una tierra, de un equipo, de una máquina? Así es. Bueno, entonces en la transición nos corresponde a nosotros, fíjate, a nosotros como clase obrera, constituirnos en Estado, David. Fíjate que eso va, tú lo planteaste, pero va un poquito más allá, ¿verdad? Constituirnos en Estado. Entonces ya no hablaríamos del Estado-Nación, sino que hablaríamos del pueblo, y la clase obrera como parte del pueblo, nosotros, constituirnos en Estado. Ese es ¿cómo se llama? El objetivo fundamental
que tiene carácter histórico que nos corresponde a la clase obrera. Constituirnos en Estado es asumir las funciones de Estado. Y asumiendo las funciones de Estado, nos corresponde, dentro de ese objetivo histórico fundamental, construir nuestro sistema nacional de producción y justo intercambio. Bueno, si nos da chance puedo seguir hablando sobre ello. Pero sí, cómo no, continúa. Para redondearlo ahí. Pero si quieres seguir tú preguntando, Manuel, y después yo puedo tocar ese tema. Ahora, David, ¿es suficiente un presidente obrero para la construcción del socialismo? Hace falta la dirección de un revolucionario o una revolucionaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que tiene que estar claro en la conducción de un proceso de construcción del socialismo es estas ideas iniciales con las que empezamos sobre el Estado, el carácter del Estado. Ya hablamos de que el origen del Estado es un origen que viene de la monarquía y lo utiliza la estructura burguesa, la revolución burguesa lo utiliza como la base de su reproducción y de su consolidación, y es la base del capitalismo inicial. Pero su transformación, ese proceso de revolución, requiere de un revolucionario o una revolucionaria. Ahora, si es un hombre o una mujer que es de la clase, desde los trabajadores, pero no es suficiente que sea trabajadores, porque tenemos trabajadores que son sumamente reaccionarios. Tenemos el caso polaco, no vamos a irnos a esos extremos, pero lo que tenemos es que tener trabajadores revolucionarios, que es el caso, por ejemplo, que nosotros tenemos en Venezuela, que es necesario hoy además sostenerlo. No es suficiente. Es decir, la condición de revolucionario, que es una condición que debe ser preexistente, pero a la vez un programa. O sea, debemos tener una teoría que nos guíe dentro de las dificultades gigantescas que le significan a la clase obrera en un proceso de transformación, de construir ese Estado bajo el control y la dominación de los trabajadores, pero en un mundo complejo, capitalista, imperialista, en la cual tiene que jugar o relacionarse con unos juegos de intereses, inclusive a lo interno. De manera que es fundamental un revolucionario. Si es un hombre o una mujer de la clase obrera, eso nos da y revolucionario nos da una ventaja gigantesca porque entiende la complejidad del tratamiento, de la construcción de una sociedad distinta, de la construcción del socialismo, que es además una propuesta que es revolución en sí misma. Socialismo no se llega por evolución, el socialismo se llega por una revolución. Es decir, hay que cambiar las estructuras, hay que cambiar toda una forma de pensar, hay que deconstruir lo que hemos recibido de toda esa estructura que nos viene de la colonia, que nos viene de las relaciones de sometimiento de una economía dependiente como la nuestra, rentista, hablando de Venezuela. De verdad que es una gran ventaja tener un presidente obrero, revolucionario, y una clase obrera, porque también necesita un actor social en la calle que vaya trabajando estas variables que necesitan pues darle consistencia al proceso transformador. Luis, ¿patria o patria socialista bolivariana? Fíjate, cuando hablamos de la patria bolivariana, Manuel, David, todos los que nos escuchan, todos los que nos ven y nos escuchan, estamos hablando de una patria, no cualquier patria. La patria bolivariana tiene 4 características fundamentales. Una, libre de toda dominación extranjera, soberana, porque tomamos las decisiones nosotros mismos. Pueden ser decisiones inclusive hasta malas, pero las tomamos nosotros. Luis, Ajá. Disculpa que te interrumpa. Ajá. Vamos un momento a la pausa y continuamos con tu respuesta. Perfecto, perfecto. Regresamos con su programa Hablando con Energía. En este momento tenemos los invitados David Paravicini y Luis Rodríguez, y en el segmento anterior le damos una pregunta al aire para la respuesta de parte del camarada Luis. Luis, ¿patria o patria socialista bolivariana? Te comentaba, Manuel, bueno, y a todos los que nos ven y nos escuchan, que la patria bolivariana tiene 4 características fundamentales. Una, libre de toda dominación extranjera. Esa es una característica de la patria bolivariana. 2, soberana.
porque tomamos las decisiones nosotros, el pueblo, los venezolanos. 3, independiente en el pensamiento y en el desarrollo técnico, científico y tecnológico. Y la cuarta característica, que es la que a la final consolida a la patria bolivariana, es como su esencia, es que nosotros como pueblo ejercemos el poder. Nosotros como pueblos organizados en Estado ejercemos el poder. Hoy nos corresponde a nosotros, hoy tenemos como objetivo histórico, un objetivo histórico principal, defender esa patria bolivariana y simultáneamente construir la patria bolivariana socialista. La patria bolivariana socialista tiene las mismas características, por supuesto. ¿Qué se le suma? Que en la patria bolivariana socialista nosotros tenemos nuestro Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Y somos nosotros, como clase obrera, desde cada entidad de trabajo, organizados en consejos productivos de trabajadores, en Universidad Bolivariana de Trabajadores de Sur Rivero y en milicia, que asumimos la gestión directa y democrática de la dirección del proceso social de trabajo en función de gestionar nuestro Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio. Luis, ¿en qué consiste el Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio? Fíjate, como el tiempo es limitado, voy a tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Nosotros nos montaron un sistema, David eso conoce bastante, lo hemos debatido bastante, David, tú también, Manuel. A nosotros nos montaron un sistema de producción, nos diseñaron. ¿Quiénes nos lo diseñó? El imperialismo. Cuando me refiero al imperialismo, me refiero al capital financiero internacional. A través de las transnacionales nos montaron un sistema para llevarse nuestras materias primas, petróleo, bauxita, mineral de hierro, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que diseñar un sistema nuestro, donde nuestras materias primas, nuestros recursos naturales, se transformen en máquinas, en equipos, es decir, en tecnología, y a la vez esa tecnología nos permita producir nuestros bienes, nuestros servicios, prestar nuestros servicios para satisfacer nuestras necesidades. Esa es la esencia de nuestro Sistema Nacional de Producción y Justo Intercambio que nos corresponde construir. En el fondo es el encadenamiento productivo de todas las empresas que producen bienes y servicios en el país. David, hoy los Estados Unidos afrontan una grave crisis política. Según tu criterio, ¿cuál es la motivación de ese hecho histórico y político? Bueno, tal como dice, es un hecho histórico. Eso no se genera de un día para otro. Es un error pensar que es porque la mala suerte que les tocó, o le tocó al mundo de que tuviera el señor Trump. Es un proceso de acumulación de desigualdades, inequidades, de injusticias, de explotación de esa clase obrera estadounidense que sin piedad, de manera implacable, el capitalismo financiero, el narcotráfico, la industria armamentística mundial, ha oprimido a ese pueblo a llevarlo a las condiciones en que está. Pueblo sin salida. Es decir, lo que estamos viendo de la crisis política es el resultado de más de 50 años del fracaso de la puesta de escena del imperialismo estadounidense, cuya derrota o su inicio del declive sin parada lo marca la derrota de la guerra de Vietnam, que puso de manifiesto pues la forma incompetente e ineficiente de la gestión capitalista imperialista de ese sistema. Hoy se está viendo, no es un problema de unos tipos que salen disfrazados de Batman o de esto y lo otro, es un problema de que no tiene una salida que satisfaga las aspiraciones de equidad, de igualdad de oportunidades, que pareciera que era el símbolo de esa sociedad, el sueño americano, el que iba para los Estados Unidos podía ser lo que fuera si se esforzaba, y había un mito con respecto a eso. Entonces es la crisis no tiene salida, en mi opinión no tiene salida. David, hay una grave crisis que en el fondo afectará al mercado petrolero que ya viene siendo afectado por la pandemia. En el próximo segmento me responderás cuál es el escenario post pandemia para el mercado petrolero. ¿Cómo no? Con todo gusto.
Continuamos con nuestro programa Hablando con Energía. Hoy contamos con la presencia de David Paravicini y Luis Rodríguez, al cual le dejamos una pregunta en el segmento anterior, producto de la crisis política que se está generando en los Estados Unidos y que obviamente eso generará una crisis en el mercado petrolero. ¿Cuál es la visión de esa crisis petrolera y tu visión del mercado post-pandemia? Pero ya se ha hecho evidente en todas las estadísticas que se ha venido siguiendo en cuanto es la demanda, la caída de la demanda, la caída de los precios, el tema de los excedentes productos del cierre que se produjo pues, por estas dos condiciones y los excedentes que hay en los mercados. Y que además ha afectado de manera fundamental todo lo que es el tema de la inversión en el área. Todos sabemos que la actividad petrolera es de alta intensidad de capital y esto, bueno, es un efecto tremendo. Para Venezuela, específicamente, además, tiene unas consecuencias adicionales por el bloqueo, por las medidas que impiden que nosotros podamos acceder a esos mercados y por la restricción a las inversiones, justamente, que son necesarias para poder aspirar a tener un espíritu de poder nosotros activar en ese mercado. Ahora, estas condiciones que están afectando al mundo entero, en el caso nuestro, en Venezuela, yo veo como una posibilidad que se abre para recomponer con una visión distinta tanto de nuestras capacidades productivas, de encontrar una relación con nuestras formas de producir y nuestras necesidades y el resto de nuestras actividades económicas y que nos permita durante este periodo, que yo creo que es de unos 10 años, poder recomponer absolutamente todo lo que son nuestras fuerzas productivas, no solo en el área petrolera, sino en el área de la electricidad, industrias básicas, agroindustria, que nos deje con una muchísimo mejor forma de interrelacionarnos con el mundo entero en estos próximos años. Luis, la tarea de la clase obrera es inmensa. La recuperación productiva en el pueblo venezolano recae en nosotros. ¿Para eso tenemos un plan programático? Sí, que en general di los objetivos, mencioné los objetivos en las 3 intervenciones, ¿no? Voy a repetirlo y explico un poquito más, ¿no? Del punto de vista histórico, el punto de vista programático, nos corresponde construir la patria bolivariana socialista. Esa patria se sustenta, desde el punto de vista material, en la gestión directa y democrática de nosotros como clase, de la dirección del proceso social de trabajo, ¿no? Y en la consecuente construcción de nuestro sistema nacional de producción y justo intercambio, ¿no? Vuelvo a mencionar esto porque no es solo recuperar la producción. Tú te refieres a recuperar la producción. Por supuesto que tenemos que recuperar la producción, David, y todo. Pero no podemos recuperar la producción de petróleo para que se lo siga llevando ExxonMobil o para que se lo siga llevando Chevron o la transnacional que sea del país que sea. Por supuesto que vamos a seguir vendiendo petróleo, pero no debe ser nuestra orientación del punto de vista del plan, pues. Nuestra orientación del punto de vista programático y del plan, en estas condiciones, lo que sería el plan para esta coyuntura, es que nuestro petróleo pase a nuestra refinería y que nuestra refinería se transforme en combustibles, en lubricantes, etcétera, etcétera. Y que ese combustible, esos lubricantes, impulsen, como decía David, al desarrollo en la agroindustria, el desarrollo en la siderúrgica, el desarrollo en la empresa del aluminio, el desarrollo en la cementera, y que a la vez ese cemento, ese aluminio, ese acero, esa electricidad se transforme en casa, se transforme en comida, se transforme en todo lo que necesitamos para vivir, para desarrollarnos plenamente como seres humanos. Sí hay un plan que claro, ahorita no me da tiempo de explicarlo, pero en general apunta hacia ese objetivo. Esa es la conclusión de del justo intercambio y de la justa distribución de nuestra riqueza en el pueblo venezolano. Correcto. Ahora, entendiendo que tenemos un programa bien interesante, vamos a hacer como una especie de juego. Yo les voy a hacer una pregunta donde ustedes tienen que responderla con una sola palabra. David, honestidad. Dar la cara y ser consecuente con lo que uno hace. En una sola pregunta, en una sola palabra. Trabajo. Compromiso. Esfuerzo. Integridad. David, lucha. Aspiración, sueño. Lucha por un sueño. Educación.
prepararse para esas luchas. Luis. Ponen las mismas para que sea más fácil. Luis. Universidad Bolivariana de los Trabajadores Jesús Rivera. Autoformación colectiva, integral, continua y permanente. Soberanía. Gestión directa y democrática de nosotros como clase obrera. Libertad. Libre de toda dominación extranjera. Unidad. Organizado todo en torno a un objetivo común. Batalla. El día a día. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado en el primer programa de Hablando con Energía. En el próximo segmento volveremos con las conclusiones de estas interesantes apreciaciones de nuestros invitados. Una vez concluida la conversación con nuestros invitados, podemos decir que la clase obrera tiene el papel histórico de transformación de la sociedad, elevando el nivel de conciencia, el nivel de compromiso y el nivel de madurez para que nuestra sociedad sea más humana, más igual y con mayor justicia. En cuanto al conflicto que se está desarrollando en los Estados Unidos, es la respuesta del pueblo norteamericano a una política intervencionista y de exclusión que más temprano que tarde llegará al colapso y a la libertad de esa nación. Hasta aquí los comentarios de nuestro programa Hablando con Energía. Los invitamos para una próxima oportunidad.